Comenzamos. El día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre disfonías orgánicas inflamatorias e infecciosas. Es una clase que quiere dar el paso a la diapositiva. Vamos a hablar primero de las laringitis y vamos a distinguir dos tipos, las agudas y las crónicas. Con respecto a la laringitis aguda es una infección ya que afecta directamente a la laringe y es esas clásicas catarrales, o sea, de resfrío, que uno les llama rinofaringitis, laringitis aguda, laringofaringitis, etcétera, etcétera, ¿ya? Es una afección completamente benigna, no va a pasar nada terrible por un resfrío, o sea, sí puede pasar, ya los resfríos se pueden complicar, pero en estricto rigor no debería pasar mucho más allá de un elemento que les voy a comentar más adelante, que ustedes ya tienen que empezar a sospechar cuál es, ¿sí? Afecta tanto a niños como a adultos y por regla general afecta más a los hombres, fíjense, pregúntenme por qué, no tengo idea, ¿ya? Pero efectivamente ataca más a los varones que a las damas, ¿ya? Entonces, veamos bien acá, aquí tenemos una constitución normal de las cuerdas vocales y esto es lo que ocurre cuando uno está en un proceso infeccioso / inflamatorio, ¿ya? Sobre todo cuando estamos hablando específico de laringitis agudas, que es el tema que estamos abordando en este instante. Podemos ver que en las cuerdas vocales se encuentran edematosas, inflamadas, ya muy enrojecidas, ¿ya? En los chiquitos es bastante, digamos, más complejo todos los procesos infecciosos, víricos, producto del resfrío. Recordemos que está súper, digamos, conectado y muy, digamos, horizontal la faringe con la tuba auditiva, ¿ya? Entonces ustedes ahí ya pueden hacer obviamente todos los análisis al respecto de audición, ¿ya? Entonces obviamente tenemos todo el proceso rinofaringitis, ¿ya? Pero también tenemos la afección que puede causar a nivel de la laringe. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas? Y acá ustedes pueden decir si en realidad es tal cual. Es un inicio brusco, parte de la nada, ¿ya? Me siento un poquito mal en la mañana, ¿cierto? Supongamos que se da a lo largo del día, no que usted amanece así, sino que empiezo a sentirme un poquito mal, tengo sensación de cuerpo extraño, carraspera, me pica, etcétera, 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 ¿ya? Empiezo con una tos seca, también producto de esta irritación, y a lo largo del día la voz empieza a tener ciertos cambios bastante notorios, ¿ya? Cuando se trata de laringitis propiamente tal, ya no un proceso infeccioso general de la vía aérea, que eso puede tener una pequeña disfonía, la laringitis es mucho más notorio, ¿ya? Mucho más notorio. No es que solamente tenga características del timbre afectadas, sino que en la laringitis hay un descenso importante en la frecuencia fundamental, hay mucha ronquera, ¿ya? Hay mucha fatiga vocal, se nota, ¿ya? En general aumenta también la tensión cervical durante la deglución y es porque todo este sistema está completamente inflamado y duele, ¿ya? Por lo tanto, existe un mayor movimiento, una mayor tensión al momento de tratar de deglutir. Y la fonación forzada y dolorosa. Ese es uno de los elementos más destacables dentro de la laringitis aguda, ya que en general en otros procesos catarrales no duele tanto fonar, molesta, pero no duele, pero en la laringitis lisa y llanamente duele. Por lo tanto, la persona acá trata de hablar lo menos posible. Continuemos. En la exploración laringea, si es que se hace, chiquillos, porque en realidad esto es un proceso tan común, tan de rutina, digamos, el estar con laringitis, que la verdad muy pocas personas que lleguen a consultar al médico producto de la disfonía por laringitis, porque se asume que es un proceso inflamatorio, la persona lo vive como si fuese un resfrío también. Lo que pasa es que dice, ay, que me agarró más la garganta, ¿ya? ¿Qué es lo que encontraríamos en el caso que nosotros estuviésemos frente a una nasolaringoscopía? Primero que nada, los repliegues vocales estarían sumamente congestivos, como se los mostré en la imagen anterior, y la mucosa puede estar más o menos enrojecida, puede estar rosada o roja, ¿ya? Vamos a ver vasos dilatados, obviamente, porque existe esta necesidad del cuerpo de tratar de vaciar esta inflamación, está todo también muy inflamado y eso también hace que los vasos sanguíneos sean más notorios.
y hay una infiltración edematosa, o sea, un aumento del líquido en los tejidos que puede ser más o menos, ¿ya? Recordemos que el más o menos también va a ir indicándonos cómo es nuestra respuesta inmunitaria. Vamos a ver secreciones más o menos abundantes, nuevamente cuál es la reacción de la laringe frente a este patógeno. La movilidad de los repliegues es completamente normal, ya aquí no se interrumpe ningún proceso fisiológico de movimiento, y el aspecto inflamatorio incluso, ya y obviamente porque es laringitis, vamos a verla en epiglotis, los ventrículos, los aritenoides, todo, ya la laringe completa, y lo más probable es que la laringofaringe, la orofaringe también estén afectadas, va a estar todo muy inflamado. ¿Cuál es la evolución de este cuadro? Benigno, se pasa, gracias a Dios, la Virgen Santísima, ¿ya? Dura de 3 a 4 días, ya no más que eso, y en ese instante, entre los 3 y 4 días, ya empieza a retirarse este tono rojizo de la laringe, disminuye la inflamación y por lo tanto también la vascularización. Esta infiltración edemática, este aumento del líquido se empieza a reabsorber, todo empieza a volver a la normalidad. La voz recupera su timbre e intensidad. La intensidad es una de las cosas que primero disminuye, ya sienten que la voz no le rinde. Hagan memoria, ya lo primero que dice es como que no me da, como que se me corta, ¿ya? Y en casos graves, cuando ha sido una tremenda laringitis, la recuperación tarda de 6 a 7 días. A ver, ojo, yo acá tengo mis reparos desde el punto de vista experiencial, no de la parte teórica, porque esto es teoría. Según la experiencia, yo he visto que las laringitis, en realidad la disfonía termina de remitir una semana en promedio, no 3 o 4 días, una semana en promedio, ¿ya? No menos de una semana, no debería ser más tampoco, pero 7 días, 6, 7 días sería la resolución completa del cuadro, y en general estoy hablando de una laringitis promedio. ¿Y por qué les digo esto? A lo mejor porque yo soy muy quisquillosa, ¿ya? Y para mí una voz vuelve a tener todos sus parámetros en completa normalidad, no es que solamente recupere su frecuencia fundamental, la intensidad, sino que el timbre suele estar bastante afectado, no solamente en 3, 4 días, sino que se demora un poquito, ¿ya? Sobre todo por la cantidad de secreción que puede haber todavía en las cuerdas vocales, ¿ya? Por lo tanto, yo les diría que hasta 6, 7 días es importante esperar, ¿ya? Que no se angustie nuestro paciente. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo un paciente que ya ha estado conmigo, ¿ya? En sesión por ABC motivo, pongámosle una disfonía musculotensional, y me llama 4 meses después de que está dado de alta y me dice: hoy María Jesús, ¿sabes qué? Estoy súper disfónico. Oh, sí, te escucho muy disfónico, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Es que estoy como resfriado, no sé qué. Ya, espérate una semana. Ya, espérate una semana, no hables mucho, toma harto líquido. El doctor te dio algo, sí, me dio esto, sé bien riguroso con tu tratamiento, y si después de una semana sigues así, toma una hora, ¿ya? Pero démosle una semana completa para recuperarse, porque recordemos que el proceso de recuperación no va a ser lo mismo para una persona que se tenga que quedar callada, o sea, que se pueda quedar callada. Supongamos que sea una persona que trabaja en una oficina y que no habla mucho con la gente, o si tiene que hablar, a lo mejor hay otras personas que pueden tomar su lugar, versus una persona que trabaja con su voz, o versus una mamá que tiene 2 o 3 niños en la casa, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos que darles un tiempo para que esto se recupere en función del esfuerzo vocal. Pero, hashtag te lo resumo así nomás, podemos tener complicaciones. ¿Cuáles pueden ser estas complicaciones, chiquillos? En general, cuando tenemos procesos infecciosos, puede haber reinfecciones, ¿ya? Y que no solamente tengamos el proceso vírico, sino que venga una bacteria. Y a las bacterias, por Dios, hay que tenerles susto, ¿ya? ¿Qué podemos tener entonces? En el caso que fuese una bacteria, ¿ya? Que se haya aprovechado de este proceso inmunitario de defensa contra el virus, ¿ya? Y se aprovecha y se mete, ¿ya? Podemos tener laringitis suporadas, ya en las cuales hay... Entonces vamos a ver procesos ya
con mucha mucosidad, de no muy bonito aspecto, ya muy espesas, blancas, amarillas o de otros colores que no son buenos indicativos. Puede haber pasado también a la vía aérea inferior, y al pasar a la vía aérea inferior esta infección, obviamente vamos a tener esputos, slash gargajos, slash en buen chileno, pollos, ¿ya? Y estos van a ser de una coloración que no es buen indicador nuevamente, amarillas, cremosas, blancas cremosas espesas, verdes, cafés, ¿ya? No es buen indicador. Y obviamente estas laringitis necesitan un tratamiento antibiótico, no, ya no es espera una semana, o sea, esperó la semana, no se le quita, o tiene mucha fiebre, ¿ya? Porque es normal tener, no sé, 37,5, 38 durante un día, pero si durante 3 días yo estoy teniendo fiebre de 38 grados, algo no está bien, ¿ya? Chiquillos, nunca tener fiebre más allá de un día e intermitente está bien, ¿sí? La fiebre es una respuesta del cuerpo, nos está diciendo hay algo que está mal, ¿ya? Y los flemones son acumulaciones supurativas infectadas en las glándulas, ¿ya? Por lo tanto, ingresan a las glándulas, toma una profundidad mayor, ya no solamente va a impactar la zona mucosa y submucosa, sino que va al interior, y estos flemones pueden crecer, 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 ¿ya? Y lo peligroso de estos flemones, que como están en directa relación con una glándula, esta glándula puede estar o no irrigada de manera vascular por el sistema linfático, y esas infecciones se van directamente a los ganglios linfáticos y pueden llegar a afectar incluso a las meninges. Ojo, ¿ya? Yo creo que con esto quedan así como, ay, Dios mío, cada vez que voy a tener una laringitis me voy a asustar. No, no es necesario que se asuste, pero sí que tenga ojo, ¿ya? Cualquier proceso infeccioso hay que tenerle ojo. Complicaciones funcionales, y acá es lo que primero les decía yo cuando les empecé a hablar de las laringitis. Una laringitis aguda es uno de los factores más importantes desencadenantes del círculo del sobreesfuerzo vocal. Se recuerdan que hace nada de diapositivas yo les comentaba que tenemos que esperar un poquito en función de cuánto sea el requerimiento vocal de este paciente, porque obviamente si durante la infección estuvo conversando, se va a demorar un par de días más en recuperarse. Sin embargo, si la demanda vocal sigue siendo muy alta, nosotros sabemos que nuestra laringe va a generar actividades o compensaciones dentro de su funcionamiento para tratar de mantener la calidad vocal a expensas de una mayor resistencia glótica, de un mayor uso de la presión subglótica, por lo tanto genera más daño, más edema, etcétera, etcétera. Continúo. Ay, perdón. Las laringitis crónicas, ya no estamos hablando de una laringitis aguda que se pasa. Estas laringitis tienen mucho tiempo, ¿ya? Son benignas en estricto rigor y ya van a saber por qué les digo esto. Son consecuencia de una agresión microbiana o irritativa, entiendas entre paréntesis, reflujo, ¿ya? De la mucosa laringea. Es más frecuente en hombres a partir de los 40 o 50 años, ya pobres hombres, ¿ya? Presenta 3 grandes factores favorecedores: el consumo de alcohol, de tabaco y el mal uso vocal. Obviamente este mal uso vocal, que es puede ser el gatillante o puede ser también un predisponente dentro de esto mismo, ya obviamente va a mantener y perpetuar la conducta de sobreesfuerzo, y si lo sumo a los otros dos, voy a empezar con un proceso inflamatorio. Ya esto es un suma y sigue. Ahora ustedes me dirán, profe, pero como que es lo mismo que el edema de Reinke. Es que les cuento que anteriormente el edema de Reinke también se lo clasificaba como una laringitis crónica. Antiguamente también se lo clasificaba como laringitis crónica. Pero al darse cuenta que en realidad el factor cigarrillo más abuso vocal eran los que explicaban esa patología, ¿ya? Y que en realidad era bastante 50 y 50, decidieron pasarlo lisa y llanamente a las disfonías orgánicas de base funcional. Pero si nosotros nos ponemos a hablar en estricto rigor de las laringitis crónicas, son 3. Edema de Reinke, ¿ya? Laringitis blancas y laringitis
rojas o laringitis por reflujo, tienen ese nombre. Entonces, esas son las tres que son crónicas, ¿ya? La que ya no consideramos orgánica pura es el edema de Renke, ¿ya? Entonces, si en la prueba sale dentro de las laringitis crónicas consideradas orgánicas, están laringitis crónica roja, laringitis crónica blanca, edema de Renke. Usted sabe que el edema de Renke no va ahí porque el edema de Renke es una orgánica de base funcional. Ay, espérenme. Y ahora sí, que hoy pasó una patrulla. Porque nosotros ya sabemos ya que obviamente el factor de abuso y mal uso vocal es más importante en el establecimiento de la edema de Renke que en estos casos en particular, ¿ya? Otros factores, reflujo, afecciones rinofaringias y bronquiales, que el paciente constantemente esté enfermo y enfermo bacteriano, ¿ya? Alergias, exposición a vapores irritantes y polvo, ¿ya? Todas esas cositas hacen un cóctel perfecto para una laringitis crónica. Este cuadro es insidioso. ¿Qué significa esto? Parte muy, muy de a poco, y el paciente no se da cuenta. Lo primero que vemos es una alteración del timbre, ¿ya? Primero se vuelve soplado porque tenemos una pequeña inflamación que hace que nuestro cierre sea irregular, ¿ya? Por lo tanto deja como estos cierres irregulares que le llamamos, o fusiformes también le podemos llamar, estos cierres inadecuados a nivel glótico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, primero es soplado, y aparte que la laringe pierde eficiencia. Entonces, es como cuando uno comienza con una disfonía, suavecito, así como que empiezan a hablar como así, pero es menos notorio que eso, o sea, como que parte en una falta de rendimiento vocal y que se nota una voz un poco más sopladita, un timbre, un mordiente opaco. Y luego, recuerden, chiquillos, la clase del edema de Renke, recuerden cómo iba creciendo por etapas, ¿ya? El tipo 1, tipo 2, tipo 3, y recordemos cómo eran esas imágenes, ¿ya? Entonces primero veo una pequeña inflamación que me modifica ligeramente la coaptación glótica, y después, ¿ya? Después empieza a deformarse todo, volverse el tejido mucho menos flexible, empieza una gran vascularización, incluso puedo tener modificaciones de la misma mucosa, ¿ya? Y por lo tanto, al final del cuadro, cuando el paciente se preocupa, se encuentra frente a una voz ronca y áspera, una voz así. Entonces, esta es la voz que tendría un paciente con una laringitis crónica. Más evidente al final del día. ¿Y por qué creen ustedes que es que ocurre esto? Por el abuso vocal. Es una laringe con muy mal rendimiento y que el paciente tiene que seguir trabajando con su voz, ya sea de alta carga su trabajo o de baja carga. Acá, como ya está la inflamación, no hay nada que hacer. Yo hable poco o hable mucho, al final del día voy a estar igual de agotado. Entiéndase que si soy profesional de la voz, difícilmente ya se dedique a eso con una laringitis crónica, pero si es una persona que utiliza mucho su voz, obviamente el desgaste va a ser mayor. Esta laringitis, sus manifestaciones vocales van a depender mucho de los descansos también. Ya si es una persona que ya nota un poco la laringitis o la disminución de la calidad, va a tender a callarse un poquito más, o los fines de semana va a mejorar un poquito más la voz. Ya entonces va a ser intermitente al principio, estoy hablando inicialmente, los primeros años. ¿Ya? Y digo primeros años, fíjense, porque es súper larga de manifestar, no es algo de un día para otro, excepto casos que vienen a confirmar la regla nomás, siempre hay una excepción. Pero, por regla general, empieza muy de a poco y se puede demorar fácilmente 1 o 2 años a que el paciente finalmente acuda al médico. Accesos de tos seca. Gracias. Tendencia al carraspeo. Más o menos continuo. Ahí lo estoy albergando. Ya, exploración. Voy a ver una alteración vocal de los 3 parámetros, sí o sí. Porque hay una inflamación crónica, voy a tener un descenso del F0, se me va a modificar el timbre porque va a generar una ronquera, ya porque hay una irritación general de la laringe, voy a tener mayor tensión, ya voy a tener seguramente una resonancia faringolaringia por el esfuerzo que estoy realizando, ya seguramente también voy a incorporar una colocación posterior, voy a tener un mordiente opaco o generalmente ya puede pasar a un mordiente estridente, depende de cómo el paciente
lo pueda, digamos, manejar, ¿ya? Mientras más hiatus haya, mientras más irregularidad de contacto haya entre ambas cuerdas vocales, más tendiente al soplado va a ser, pero con esta conjugación de ronquera encima de alta tensión, modificación de la resonancia faringolaringea, que esta es la resonancia faringolaringea, se la recuerdo, como Martín Cárcamo, ¿ya? Y también obviamente me va a descender la intensidad, ¿ya? El comportamiento de sobreesfuerzo va a ser más o menos evidente dependiendo de la etapa en que lo pillemos, ¿ya? Si lo pillamos en instancias tempranas, el sobreesfuerzo va a existir, pero no va a ser tan importante como un sobreesfuerzo cuando estemos en etapas muy avanzadas. De hecho, en etapas muy avanzadas, las personas se les tiende a marcar el ECOM, cuando están hablando, incluso pudiese llegar a notárseles un ascenso de la laringe solo con mirarlo, ¿ya? Sobre todo si son varones, una contracción de músculos suprayoidios, generalmente se ven los que están con implantación más lateral, como el estilo yoidio, ¿ya? Y obviamente es muy predecible a la vista, incluso algunas personas tienden hasta a ponerse rojas en el sobreesfuerzo, ¿ya? ¿De qué tipos vamos a hablar? Como ya les comenté, laringitis crónicas rojas y laringitis crónicas blancas, que también le llamamos leucoplasias o leucoplaquia. Ya lo pueden encontrar con ambos nombres, ¿sí? Las laringitis crónicas rojas corresponden a las que actualmente se le llama laringitis por reflujo, aunque puede que no siempre sea por reflujo, entonces hay que saber distinguir. Ya mejor quedémonos con el nombre de laringitis crónicas rojas, porque muchas veces puede que no sean por reflujo. Es la causa más común, pero puede que no lo sean. Ya puede ser un proceso inflamatorio producto de inhalantes, por ejemplo, spray. Ya no sé si les conté alguna vez la historia que le pasó a una colega. Colega recibe una paciente en su consulta, llega primero el fonoaudiólogo, muy disfónica, la fonoaudióloga queda como, pero ¿qué pasó? Empieza a preguntar, porque fue un inicio muy rápido, muy agudo. Y aquí es donde les digo yo que la excepción siempre confirma la regla. Llega muy disfónica, un inicio abrupto, digamos de un par de semanas, no fue tan agudo como una hemorragia, pero fue rápido. Y resulta que la manda inmediatamente al otorrino de urgencia, porque en realidad casi no hablaba. Llega al otorrino y tenía una laringitis crónica, o sea, una laringitis roja, que cronicidad tenía prácticamente cero, y resulta que esta laringitis crónica, entre comillas, roja, era una laringitis por inhalación de aerosol. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que esta persona había cambiado de departamento en su trabajo, ya la habían traspasado de una oficina a la otra, y en esa oficina a algunos colegas les encantaban los Glade. Glade para arriba y Glade para abajo. Y resulta que en el proceso de 2 semanas esta persona realizó un proceso alérgico frente a este inhalatorio y generó una laringitis crónica roja, crónica entre comillas, ¿ya? Entonces, esas cosas pueden pasar. Por supuesto quedó prohibido el uso de Glade en la oficina y la señora, plim, par de sesiones fonobiológicas y la señora estaba estupendamente bien, ¿ya? Obviamente le tienen que haber dado corticoide, antiinflamatorio y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo se ven estas laringitis crónicas rojas? Hiperémica, obviamente roja por irrigación sanguínea, mucha secreción. Recordemos que las secreciones son una defensa que generan las cuerdas vocales para evitar la fricción y el roce durante la fonación, pero que también lo generan cuando tienen elementos agresores desde el ambiente, ¿ya? Le genera como respuesta. Y un borde libre festonado, ya muy irregular. Ya festonado es como los bordes de las blondas, ya que tienen como... Todos tenemos algo de blonda en la casa si vivimos con nuestras mamás o las abuelitas, de verdad. Todos tenemos algo con blondas, ya, es como así el borde libre, ¿ya? Laringitis blancas, las laringitis blancas son más bien feitas, ya es una modificación local de la mucosa de la superficie de la cuerda vocal, llamada leucoplasia. Se ve blanco, es bastante irregular y no es muy buena señal. Ya se los voy a pasar a comentar. Entonces, acá tenemos nuestra laringitis roja, ¿sí? Si se dan bien cuenta, tiene este borde festonado, ¿ya? Irregular. Está muy inflamada la cara superior de la cuerda vocal, obviamente el borde libre acá también. Miren la cantidad de vasos sanguíneos. Fíjense que el resto de la laringe también se encuentra inflamada, ya esto no es normal, ya se encuentra inflamada, edematosa, ¿sí?
Y por otro lado, acá tenemos una laringitis crónica blanca, una leucoplasia, leucoplaquia, ¿ya? Podemos ver entonces que el borde libre y la parte superior de las cuerdas vocales está invadida por este tejido con calidad, como que uno pudiese decir, es fibroso, ya está con una cantidad importante de procesos medio queratinosos, fibrosos, ¿sí? Y esto hay que sacarlo, ¿ya? Hay que sacarlo sí o sí. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Es bastante distinguible de otras patologías, chiquillos. De todas las que hemos visto, es muy fácil de diferenciar, ¿ya? En caso de la leucoplasia o leucoplaquia, aquí voy a lo que yo quería remitirme. El diagnóstico diferencial se tiene que hacer con dos patologías principalmente, y esto siempre es pregunta de prueba, paso el dato. Con cáncer o con tuberculosis laringea. ¿Ya? El cáncer, ya en sus primeras etapas, puede verse así. Puede verse así. Y de hecho las leucoplasias o leucoplaquias se extraen, se hace una ablación de ese sector de la cuerda vocal y se manda a patología. Patología trabaja en ese mismo minuto muy rápidamente, ¿ya? Para ver qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Con la cuerda vocal. Si hay que sacar más, cortar la cuerda vocal, ¿ya? Etcétera, ¿ya? No es algo así como sencillito. Y el cáncer se parece mucho y la tuberculosis también se parece mucho. La leucoplasia puede estar malignizada absolutamente. Ya, de hecho, lo que más se hace es, depende del grado de afección de la cuerda, es sacarla nomás. Chao, se saca. Ya, tratamiento. Farmacológico, ya, antibióticos, antiinflamatorios, sobre todo en las laringitis crónicas rojas. Quirúrgico ante sospecha de degeneración maligna, como les contaba anteriormente, ya ablación o destrucción con láser de la placa leucoplásica o leucopláquica, eso sería lo ideal, ya, sacarla, si es que se puede. Y en el caso que ya esté malignizado, se realiza una laringectomía parcial. Elemento es cortar algunas partes de la laringe, sacarlas de cuajo, chao. Y las vamos a conversar, las laringitis parciales y las totales, con mucho más detenimiento, y mucho detenimiento, cuando nosotros hablemos de cáncer. ¿Ya? Vamos a verlo en esta asignatura de manera un poco más superficial que cuando lo vamos a ver en cuarto año, que ahí ustedes se tienen que aprender todo, porque tienen que saber bien cuáles son los elementos residuales de esa laringe para poder generar una buena terapia. Y reeducación vocal en caso de comportamiento de sobreesfuerzo. No en caso de comportamiento de sobreesfuerzo, siempre, ¿ya? Porque esto uno obviamente lo saca del libro, qué es lo que te dice el libro, qué es lo que te dice la teoría, pero qué es lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, ¿sí? Porque partimos el año pasado, estos años de formación profesional. Que la laringe siempre va a generar un comportamiento compensatorio. Cada vez que hay una patología en ella va a tener un comportamiento compensatorio, y sobre todo mientras más tiempo pase. Por lo tanto, el tratamiento fonoaudiológico es una obligación, no es selectivo. La papilomatosis, este es mi tema favorito de las disfonías orgánicas infecciosas e inflamatorias. La papilomatosis laringea es una de las tantas papilomatosis que puede tener el ser humano, ¿ya? Las infecciones por virus papiloma humano, VPH, pueden producirse en todas las vías aerodigestivas. Les encantan estas zonas humeditas, ¿ya? Con mucosidad, ya calientita, le encanta, ¿ya? Con una predisposición en particular por la laringe y la tráquea. Les encanta, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de papilomatosis, se llama papilomatosis respiratoria recidivante, PRR, ¿ya? Así le vamos a llamar. Ahora, la palabra recidivante no es muy buena, no es un buen pronóstico, porque recidivar es volver, regresar. Por lo tanto, vuelve. Lo siento, vuelve.
Exploración laringea, ya. Es un racimo de vellosidades rosadas, grisáceas, si son grises, mejor estudiarlas porque tienen pinta que se malignificaron, como conglomerados de pequeñas masas blandas. Se ven como moras o frambuesas, ya igual que la conformación, ya de una mora o una frambuesa. Y se pueden ubicar en cuerdas vocales, epiglotis, subglotis, tráquea y bronquios. ¿Ya? Y ustedes dirán, ya, pero son una morita y una fresita chiquitita, yo creo, profe, pues así como, pueden llegar a ser tan grandes que ocluyan la vía aérea. Y pensemos, ya, si está en la epiglotis la saco, si está en las cuerdas vocales la saco, ya en la subglotis también la saco. Pero se me empieza a complicar la cosa para la tráquea y también para los bronquios, ¿ya? Así que no es una patología fácil, ¿ya? Pregunta para ustedes. ¿Cómo se transmite el virus del papiloma humano, chicos? La papilomatosis respiratoria recidivante se caracteriza por lesiones exofíticas, que son las que pueden ver ustedes ahí. Miren, si son unas moritas. ¿Saben qué? Se parecen mucho a las verrugas. Si se dan cuenta, se parecen alto a las verrugas. Parecidas a condilomas que recidivan y se diseminan por todas las vías respiratorias. Claro, estas están re bonitas, ya estas están como a la altura, pareciese incluso que fuesen como una especie rara de granuloma, por la altura donde se encuentran, ¿cierto? Pero miren eso, po. Es una aberración. Tampoco está en aberración, miren, fíjense, patita, patita, ojo, cabecita, hociquito de perrito. Colita peluda. Las tonteras que digo. Ya, en fin. Es el papilomavirus humano en su versión 6, su cepa 6 y la 11. Ya, esas son las que provocan la papilomatosis respiratoria recidivante, el contagio sexual y a partir del canal de parto, porque tenemos una versión adulta y una versión infantil. De hecho, las mujeres, cuando vamos a tener un bebé, nos hacen dentro del chequeo no solamente la de la sífilis, la del SIDA, sino que también la de la papilomatosis, también la hacen ya el estudio. ¿Por qué? Porque si esta mamá tiene papilomas, ¿ya? O tiene el virus del papiloma dentro de ella, obviamente hay que sacar al bebé por vía cesárea para evitar que se contagie de la papilomatosis, ¿ya? Puede distinguirse entre, ¿qué es lo que les dije yo? La juvenil, que es la de los niños o los bebés, ¿ya? Y en forma adulta, ¿ya? La papilomatosis respiratoria recidivante es una enfermedad benigna en el 99% de los casos, ¿ya? Cuya morbilidad es significativa, o sea, se contagia y manifiesta, ¿ya? Se enferma, y puede causar mortalidad, eso sí, por obstrucción de las vías respiratorias, que es lo que les comentaba anteriormente. ¿Existe un riesgo de malignización? Sí, absolutamente, ¿ya? Aunque es bastante bajo, es inferior al 1%, ¿ya? Pero en general, cuando se opera, se mandan siempre los papilomas a patología. El cómo se va a expresar estas masitas es variable, ¿ya? Al igual que la gravedad. ¿Qué es lo que puede pasar? Como son brotes víricos, son brotes, ¿ya? Puede que tengamos un brote, es como el herpes, chiquillos. Yo creo que varios de ustedes acá tienen herpes, ¿ya? Varia gente tiene herpes, es súper común, ¿ya? El herpes está dentro de nosotros, ¿ya? Vive con nosotros. Y cuando a mí me bajan las defensas, ¡chas!, aparece el herpes. Y ahí uno está a ciclovida, ¿ya? Pero claro, aquí pasa exactamente lo mismo. Este virus vive dentro de nosotros, está con nosotros, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Que va a salir en cualquier minuto. ¿Y cómo se va a expresar? Va a ser la diferencia. Puede que se exprese, que salga una pequeña papiloma y nada más. O puede que me llene de papilomas por dentro, ¿ya? Y eso es como bien azaroso. Ya depende cómo esté nuestro sistema inmune y muchas veces uno ni se da cuenta cómo está el sistema inmune. Algunas veces ya tiene regresiones espontáneas, así tal cual como el herpes, ¿ya? Puede ir y venir, pero por lo general ahí se queda, ¿ya? Y las formas más agresivas vuelven una y otra
y otra vez, ¿ya? Y con muchos papilomas a lo largo de la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, van a requerir que se esté operando ya. Sintomatología. Difonía, si están las cuerdas vocales, obvio, ¿sí? Hay una disminución de la intensidad, porque esta masa en realidad son varias masitas, ¿ya? Y vibran bastante erráticamente, ¿ya? Y por lo tanto, como son más bien grandotas, ya suelen no ser muy pequeñas, son más bien grandotas, ¿ya? Es bastante difícil generar su movimiento, y aun cuando ustedes me dijeran, pero profe, va a aumentar la presión subglótica, estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. El problema es que es una calidad diferente, es una masa muy diferente a movilizar pólipos o nódulos, ¿ya? Es mucho más espesa, es mucho más grande, entonces necesito una gran cantidad de presión subglótica, pero tengo una pérdida de conversión enorme, ¿ya? Tengo una pérdida de conversión enorme, porque de partida, como el tejido no es el mismo tejido de la cuerda vocal, voy a tener una vibración demasiado irregular. Si las otras ya es irregular, en esta mucho más, sobre todo por la conformación. Si ustedes se daban cuenta, eran como pequeños globitos uno al lado del otro. El mismo granuloma tiene muchos pequeños globitos y por lo tanto, como no es una superficie lisa, tengo muchos problemas para generar mi conversión, ¿ya? Y si tengo problemas para generar mi conversión, no solamente voy a tener problemas en la frecuencia fundamental, sino que en cómo voy a generar la intensidad de esa voz. Entonces, vuelvo a repetir, no es solamente que necesite mucha presión subglótica, sino que la conversión energética es deficiente. ¿Por qué? Porque la superficie y la constitución de la masa de este papiloma es muy diferente a una constitución que pudiésemos tener de borde libre, aun cuando este borde libre esté aumentado en su tamaño, ¿ya? El tono es grave, por supuesto, porque hay una masa. El timbre es lo que le llamamos nosotros sordo, es como un timbre apagado. No es solamente soplado, es como, a ver, déjeme ver si lo puedo, es que el mojado no voy a poder, porque el mojado es de voz de aspiración, ¿ya? Porque no es que haya aspirado, sino que como existe esta masa que tiene una diferente calidad, ya genera y tiene en su ser también, sobre ella, mucha mucosidad, nos da esta idea de voz de aspiración, tos húmeda, o sea, de voz húmeda. Pero un timbre sordo es como una cosa así. Ah, ya lo pillo. Es como una cosa así el timbre sordo. Como una cosa así, no sé si me escuchan bien, pero es como una cosa así, como media rara. Ya como que retumba atrás, ¿no? ¿Ya? La voz cantada y proyectada claramente es limitada, ya no solamente por el tema de la frecuencia, sino que también por la intensidad. La voz en realidad es estable, no es que vaya a haber una tremenda variación durante el día, no, ya es más bien bastante estable. No es como que, no sé, en las laringitis crónicas, que parto mal y termino peor, acá en realidad es bastante estable en lo mal, ¿ya? Bastante estable en lo mal. Obviamente va a depender del grado de sobreesfuerzo que realice el paciente, ¿ya? ¿Y hay un sobreesfuerzo al fonar? Obviamente. Disnea, sí. Disnea, sí, en caso que sea muy importante o muchos los papilomas que estén obstruyendo la vía aérea, ¿ya? Cuando hay disnea, por supuesto, y tengo papilomas en la vía aérea, ya, o por ejemplo, en las cuerdas vocales, siempre hay que ir a buscar más abajo, ¿ya? Tratamiento. Esta es la parte entretenida, vamos a ver un video, ya. Se hace resección por láser porque sangran mucho. Existen dos tipos de resección, por instrumental frío, ya que es lo clásico, el bisturí, etcétera, etcétera, y el láser. ¿Cuál es la gracia del láser? Quema, cauterizando, impidiendo que haya una gran pérdida de sangre, ya, por lo tanto limpia un poco más la zona para poder trabajar, y por otro lado también se tiene que aspirar, ya se trabaja con un microdebridador, que es una maquinita como el debridador del dentista, cuando uno le chupa la saliva, ya eso, que es así, ya, ese, más chiquitito, versión laringia, por supuesto, ya se introduce de manera de poder tratar de absorber la mayor cantidad de virus que pudiesen haber quedado por ahí, porque cuando yo corto el papiloma, bueno, pero lo queman también, pero cuando se quema o se corta, se pueden liberar
ya virus desde estos conglomerados, por lo tanto se tiene que ir aspirando todo el proceso, ¿ya? La finalidad de esta resección consiste en garantizar la permeabilidad de las vías respiratorias, así como mejorar y, si es posible, mantener, ¿ya?, una calidad de voz aceptable. Y también obviamente se hace un tratamiento farmacológico con una inyección antiviral que se llama Cidofovir. Y vamos a ver el video. Bueno, lo que ven ustedes acá, eso es un instrumental frío, ¿ya? Obviamente lo estamos utilizando para poder, digamos, retraer, manejarnos, pero el láser el que la lleva. Si solamente lo hiciéramos con instrumental frío, sería resección con instrumental frío. Cállense, el tamaño de ese papiloma es enorme. Ya, lo voy a ir adelantando un poquito, sí, ya, porque... Ah, no, pero es que me apuré mucho. Ahí. Miren qué lindo, ya sacando ahí. Ya lo abrió, ya, sigamos cortando. Ahí está el papiloma, ese es el microdebridador, ya está succionando, está manteniendo ahí succionado el papiloma. ¿Y ven que se va para adentro? Y ahí están las cuerdas vocales. Miren lo enorme que era. Prepárense, chiquillos, porque cuando veamos la clase de cáncer también les voy a mostrar videos, ¿ya? Y cuando hagamos intervención en postpatológica, segundo semestre, cuarto año, muchas operaciones van a haber. Así que, chicos y chicas que le tengan miedo a la sangre, acá, cúrtanse. Porque si hay algo que me gusta a mí son las operaciones. Miren, miren cómo lo saca. Oh, qué cosa más hermosa. ¿Ve que sangra N? Aquí le vamos a aplicar, parece, un corte. Y como que no termina nunca. ¿Se dan cuenta que no termina nunca? Pobre doctor. Ya, ahí va. Obviamente ustedes dirán, ah, sí se puede hacer más rápido, ¿no? Porque trata de no cortar ni quemar ninguna estructura, por ejemplo, que pudiese afectar mucho la fonación. Ya trata de mantener el borde libre e íntegro, que va a ser bien difícil, ¿ya? De no tocar el ligamento, no tocar el músculo. Todo un proceso aquí de ingeniería médica. Yo tomo café mientras veo. No, sí, tengo un problema. O varios, la verdad. Vamos a saltar un poquito. ¿Ya? Era enorme, niños, enorme. Recién está pudiendo separar, ya, para la glotis, para un lado una cuerda y la otra cuerda, ya, para poder sacar todo este papiloma. Es realmente enorme, enorme. Ya avanzar un poquito más. Si se dan cuenta, menos un proceso milimétrico, ¿va? Pero con mucho cuidado. Y si pensamos que esta cuerda debe medir 1,5 centímetros, figúrense el nivel de precisión que tiene que tener. Pueden encontrar varios videos en internet, chiquillos, en YouTube, nuestro mejor amigo, ¿ya? Donde ustedes pueden ir viendo diferentes tipos de cirugía si les gusta el tema, ¿ya? Ay, parece que me salté donde lo sacaban. Ahí lo saco. Vamos a verlo otra vez. Adiós, papiloma. Adiós. Y ahí, cuerda vocal, ¿ya? Aquí atrás esto es gasa, así que no se preocupen por eso, ¿ya?